Bárbaro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder estar con Ani, con Catalina. Los demás chicos quedaron con algunos amigos del manga. Durmieron en otro lugar, entonces fueron para ahí. Y Silvina, a veces decimos que es nuestra hija mayor y ya ese que bueno. Y andamos con Silvina. Su esposo está allá, Luciano, en Maldonado, tomando la palabra, así que no pudo acompañar en esta instancia. Muchísimas gracias por este tiempo. Realmente disfrutamos un montón. No disfrutamos los saludos porque llegamos tarde, y perdón por eso, pero nos gustaría saludar a todos antes de que se vayan. Nos trancó un poquito ahí el tránsito. Y disfrutamos un montón la alabanza, ¿sí? Creo que tienen la combinación perfecta entre gracia y alegría en el canto, y eso es precioso, ¿sí? Cómo pueden conducirnos, guiarnos al Señor de esa forma, y realmente es precioso poder disfrutar de eso. Pensaba en hablar de la gracia del Señor, ¿sí? Un tema que lo he necesitado escudriñar, ver un poquito para lo personal, y sacar nota de lo que se entiende de la gracia, ¿no? Hace poquito, ahora en el cierre del mes pasado, el 31 de octubre, celebramos fecha de la Reforma, ¿sí? 507 años de la Reforma cristiana, y uno de los gritos de la Reforma cristiana es que la salvación es solo por gracia, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito, a ver qué pasó en aquel tiempo, y por ahí la aplicación para nuestros días, ¿sí? Sola gracia es importante porque es la característica distintiva del verdadero evangelio. El verdadero evangelio es solo por gracia, como uno de esas 5 solas, sola gracia, parte de la Reforma protestante. Sola gracia es reconocer que la Biblia enseña que la totalidad de nuestra salvación es un regalo que no merecemos de Dios. Ahí Efesios, podemos ir ahí. Efesios 2. Capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Uno de los padres de la Reforma, que me interesó un poco repasar su accionar, fue Martín Lutero. Martín Lutero nace en 1483. A los 22 años, él ingresa ahí a un convento, el convento de los agustinos, por San de Agustín de Hipona, la cual es parte de la tradición católica. A los 24 años, él es ordenado sacerdote. A los 27 años, él viaja a Roma. Y cuando viaja a Roma, se ve asombrado de la corrupción de la iglesia de allí. Él a los 29 años hace un doctorado en teología y entra como profesor ahí en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Él a los 34 años clava esas tesis de él. A los 34 años clava esas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, ¿sí? Y estas tesis que él clava ahí están
muy asociadas a la corrupción que se estaba dando en la iglesia de aquel entonces, sobre todo en contra de las indulgencias, ¿sí? Las indulgencias era un mecanismo corrupto de la iglesia de aquel entonces que ofrecía a los fieles la remisión temporaria de los pecados, ¿sí? Ofrecía a los fieles la remisión temporaria de los pecados, ¿sí? A los 37 años de edad, el Papa León X le manda una bula, ¿sí? a Lutero. Y en esa bula le manda a retractarse de lo que había dicho en estas tesis, ¿sí? ¿Y qué hace Martín Lutero? La agarra y la quema públicamente. Yo no me voy a retratar de lo que digo, porque lo que digo entiendo que está en la palabra de Dios, que lo vamos a ver ahora. A los 38 años, él es convocado nuevamente a retractarse, ¿sí? Él dice que no nuevamente, y bueno, él es excomulgado, ¿sí? Y un amigo, Federico el Sabio, lo recibe ahí en unos castillos que él estaba administrando y le da cobertura. A los 39 años, él traduce el Nuevo Testamento todo al alemán, un hombre impresionante para nosotros hoy, ¿sí? A los 41 años, él se casa con Catherine von Bora. Catherine von Bora era una ex monja. Entonces los que están acá también haciendo un rechazo al celibato clerical, ¿sí? Es que los monjes, los curas, no podían casarse ni poder tener relación, ¿sí? Entonces está generando un modelo pastoral, un modelo que sí, el siervo de Dios puede y es lícito, es más, es muy, muy necesario, ¿sí? Contar con la ayuda ideal para nosotros, ¿sí? Él a los 51 años termina de traducir todo lo de la Biblia, a los 62 años fallece ahí en el lugar donde él nace. Entonces, ¿qué era parte de lo que estaba pasando ahí? ¿Sí? Bueno, como recién decía, había venta de indulgencias. Indulgencias parciales y indulgencias plenarias, ¿sí? Las parciales lo que hacían era remitir parte de la pena. Costaban menos. Había que pagar menos por las parciales, ¿sí? Y el que tenía más plata compraba las indulgencias plenarias. ¿Para qué? Para que se le perdonaran todos los pecados. Se les extendiera un documento que los pecados estaban perdonados. Entonces la salvación era una cuestión de dinero, ¿sí? Entonces Lutero miraba esto y decía, no puede ser. ¿Cómo los pobres acceden a la salvación? Hay algo que está muy mal. Muy, muy mal, ¿sí? La Iglesia Católica entonces enseñaba que estas indulgencias pagas reducían el tiempo que la persona permanecería en el purgatorio, un lugar creado por la Iglesia, ¿sí? Como antesala al cielo, ¿sí? Esto es corrupción y error doctrinal que desplaza la gracia de Dios y el potencial total de la salvación en Jesús. Entonces fíjese cómo estaba la cosa, ¿sí? Y estamos hablando de uno de varios héroes de la fe de aquel entonces, pero simplemente lo tomamos como referencia, ¿sí? Martín Lutero, entonces, en sus tesis y en la número 27, especialmente habla muy fuerte sobre esto. Él en la tesis 27 escriben: predican vana tradición de hombres cuando dicen que tan solo cuando se pone el dinero en la caja, el alma sale del purgatorio. Y habían creado un cántico con esto, con esta herejía, ¿sí? Y iban por la población, ¿sí? Y cantando, bueno, cuando vos pones el dinero, algún alma sale del purgatorio, ¿sí? Qué tremendo esto, ¿sí? Y él, la tesis 29 ya es muy fuerte, condena, ¿sí? Dice algo muy fuerte, ¿sí? Dice, irán al infierno junto con todos sus maestros, todos cuantos afirman que por las bulas de las indulgencias tienen asegurada su salvación. Qué varón, entre muchos, que se han parado en la brecha, ¿no? En su tiempo. Por supuesto que no aceptamos todo,
pero qué bueno es ver lo bueno y retener lo bueno. ¿Sí? En Hebreos 10:14, la palabra del Señor, que sí es autoridad absoluta sobre nosotros, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esto es precioso, ¿sí? No existe bíblicamente un proceso adicional de purificación. No hay purgatorio ni indulgencias que puedan hacer el pago de la salvación. El acceso al cielo para los hijos de Dios es ausentes aquí, presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. No hay paso intermedio, ¿sí? Y no hay obra humana de ningún tipo que pueda permitirnos la salvación a nosotros. Dios es un Dios de gracia, y entre esas perfecciones divinas de Dios que podemos apreciar se encuentra su gracia, uno de los tantos atributos comunicables de Dios. ¿Sí? Él es mucho más que gracia, Él es santidad, Él es verdad, Él es justicia, es amor, es bondad, es fe y es gracia. Esto es lo que nosotros podemos apreciar. Seguramente en el cielo podremos apreciar su totalidad, pero con esto nos basta. Con esto nos basta. ¿Cuántos para escudriñar de Dios? ¿Cuánto para aprender de Dios en estos atributos excepcionales, puros únicamente en Él? ¿Sí? Lindo lugar para zambullirse en las Escrituras y bucear ahí en búsqueda de estos tesoros, de ir conociendo más y más a Dios. Ahora, la gracia de Dios no se refleja únicamente en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios atraviesa toda la palabra, acompaña a Cristo. Y Cristo estuvo siempre. ¿Sí? A veces pensamos Nuevo Testamento, gracia, Antiguo Testamento, ley, y la cosa no es tan así. Vemos que la gracia siempre estuvo, porque ahí siempre estuvo Cristo, desde el principio. En la creación, Dios no solo da vida a la humanidad, sino que también establece una relación preciosa con las dos primeras personas que había creado, Adán y Eva. Era una relación de armonía. Ahora la mujer y el hombre deciden desobedecer a Dios, y este pecado se introduce a sus vidas, ¿sí? Lo que genera aquí una ruptura de relación con Dios. Acá hay pérdida de inocencia, hay vergüenza, hay culpabilidad por lo que habían hecho, y hay herencia de pecado para todos nosotros. Ahora Dios, en este error del hombre, en esta desobediencia del hombre, en este pecado del hombre, Dios sigue mostrando gracia. ¿Sí? Vemos la gracia de Dios desde el principio, ¿sí? Escrita ahí para nosotros en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del árbol del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió
y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Bueno, esta serpiente es el vehículo de Satanás para ese momento. Esta serpiente trata a Dios de mentiroso, ¿sí? Y la mujer, frente a la propuesta de Satanás, hace una evaluación, ¿sí? Hace una evaluación. Una evaluación que le lleva a concluir a ella que el árbol era bueno y atractivo y era codiciable. Claro, la propuesta era ser como Dios. Y ser como Dios es ilimitado en capacidades, alcanzar sabiduría extrema, poder para controlar el destino de todas las cosas y que nadie me gobierne. Yo soy mi Dios. La mujer come y dando también a su marido. ¿Qué hace el marido? El marido no peca porque peca la mujer. El marido peca porque decide desobedecer a Dios. A veces hay un juego ahí que decimos, ¿no? Pero los dos fueron iguales desobedientes porque los dos estaban juntos. Y ambos estuvieron juntos en la instrucción. Esto no se puede tocar, esto no se puede comer. Se da acá una ruptura muy fuerte, absoluta en la relación con Dios. Bueno, lo que resulta en una vida espiritual muerta. Esto es, para ellos, una vida espiritual sin conexión con Dios. Para ellos mismos y para nosotros. Esta herencia se transmite a nosotros, esa naturaleza pecaminosa alcanza nuestra vida por herencia. Pero la gracia de Dios, vemos a Dios aplicar gracia nuevamente. Vamos a el capítulo 3, versículo 15. Dios acá se dirige a la serpiente, está hablando con la serpiente, está hablando con el ángel caído, el ángel desobediente, está hablando a Satanás, ¿sí? Y le va a decir algunas cosas que le van a pasar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios le dice a Satanás, tú le herirás en el calcañar. Esto es mordida a la altura del tobillo, donde generalmente las serpientes muerden. Pero Dios también le dice a la serpiente, pero él, hablando de Jesús, te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. Jesús sufrirá. Jesús irá a la cruz. Él va a la cruz por la paga de nuestros pecados. Y este es el proceso de herida en el calcañar que se refiere aquí. Pero Él, el Señor Jesús, a vos, Satanás, te herirá en la cabeza. ¿Sí? Esto significa la derrota absoluta de Satanás por Jesús. Esto es golpe mortal. Golpe mortal. Vemos desplegarse la gracia de Dios. Esa afirmación, Él te herirá en la cabeza, se convierte para nosotros hoy en una promesa de salvación. Una promesa que se cumple en Jesús, en nuestro tiempo actual. Él se hace hombre, va a la cruz, sufre allí, la paga por nuestro pecado, Él muere en la cruz y al tercer día el Señor Jesús resucita. Jesús es Dios y tiene autoridad para decirle a la muerte, abórdeme, venga, consumado es. ¿Quién le da permiso a la muerte para que aborde su vida? Jesús. Consumado es, abórdeme. Y Él tiene poder para tomar vida. Ese es nuestro Salvador. Qué impresionante. El poder de nuestro Dios. ¿Con quién caminamos en la vida? Caminamos con Él. Con el que tiene este poder. Muchas veces en la vida nos golpea la baja autoestima. Cuando Cristo a nosotros nos ha estimado hasta lo sumo, nos ha amado a un nivel que nadie puede jamás amarnos. Él va con nosotros.
Y cuando nosotros tenemos un compañero, un amigo de viaje así, amados, no hay lugar para la baja autoestima. No hay lugar para el complejo. No hay lugar para mirarme y tener lástima de mí. Hay lugar para proyectarnos en quienes somos en Cristo, su carácter precioso, su poder, quién es Él en nosotros, el amigo que va conmigo. Qué impresionante. ¿Sí? En las conferencias hablábamos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sale de Dios y Dios es el que va con nosotros hoy. ¿A quién más precisamos para que acompañe nuestra vida? Por supuesto que a veces hay lágrimas. Por supuesto que hay dolor. Los sentimientos no son una fuente confiable como para tomar decisiones, pero tampoco se deben despreciar. Es bueno saber lo que me pasa emocionalmente para conocer la causa y al conocer la causa tratarla. ¿Es baja autoestima? Ese día en el corazón me refugio en el que va conmigo, en el que tiene poder para poner la vida y tiene poder para volverla a tomar. Qué precioso es eso, qué precioso. Dios resuelve en Jesús todos nuestros problemas del pecado, porque lo hace solo por gracia, solo por gracia. La gracia resuelve desde el problema desde los primeros hombres, Adán y Eva. La gracia en el Antiguo Testamento, la gracia en el diluvio, ¿sí? Ahí el Señor hace un pacto con Noé. Dios muestra su gracia al preservar un remanente. Sola gracia en el llamado a Abraham. Dios le elige para bendecir a todas las naciones a través de él. Sola gracia en la liberación de Egipto. Dios libera a los israelitas en esclavitud extrema. Sola gracia en la provisión de alimentos y agua a los israelitas en el tiempo que vagaban por el desierto. Sola gracia en los salmos. Hoy escuchábamos salmos. Sola gracia. Sola gracia. Y el Antiguo Testamento empapado de sola gracia. En el Nuevo Testamento hay nueve palabras griegas que asocian al concepto de gracia. Y esta se encuentra en 199 versículos. Y muchas veces el concepto está asociado a la salvación en Jesús. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios. La salvación es por gracia. Y la gracia es un regalo de Dios. Esto es fuerte lo que voy a decir. A sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Romanos 5:10. Porque si cuando eras enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. La gracia, un regalo de Dios a sus enemigos. Nosotros no podemos comprender esto, porque nosotros damos gracia, damos regalos buenos a las personas que amamos. Pero ¿quién arma un regalo con amor y lo entrega al enemigo? Dios lo hace. Y
Jesús lo ejecuta. Él es el objeto de la gracia. Yo soy el regalo. Un regalo perfecto. Cuando era mi enemigo, dice Dios, te amé. ¿Cuánto tiene que cambiar nuestro corazón? Para los que nos juegan en contra en la vida. ¿Cuál es la expresión para con el enemigo? Es amor. Y mucho más dentro de la iglesia del Señor. Mucho más. Para el hermano con el salvo. ¿Cuál es la discordia? ¿Cuál es la diferencia? Amor. Amor. Nosotros, las personas, no podemos apropiarnos de la salvación a través de las buenas obras, ni pagos de indulgencias, ni cumplimientos de sacramentos. Y esta es la conquista, esta es la definición que más me gusta de la gracia, de lo que he podido conocer de la gracia. Y es una definición muy concretita y que dice: su gracia es la conquista de su amor por su sacrificio. Su gracia es la conquista de su amor por su sacrificio. El amor era hacia nosotros, la conquista éramos nosotros, el sacrificio de Jesús. Jesús es el regalo de Dios, Él es un regalo de gran precio. Y si será de gran precio el regalo, que Dios tuvo que invertir su vida. Dios invierte la vida. Sola gracia. La iglesia tampoco puede salvar. La iglesia no es mediadora entre Dios y las personas. Solo hay un mediador. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Nuestro cometido es sí anunciar la salvación y predicar el Evangelio. Pero no somos mediadores de la salvación. Hay un solo mediador. Nuestro rol es comunicar la salvación, amar la salvación, llevar la salvación a los que un día, como nosotros, éramos sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. Qué lindo rol, ¿sí? Dios a nosotros no nos hace responsables de ser mediadores de la salvación. Nos hace ser responsables de comunicadores. ¿Viste cuando decís, esta persona se salvó conmigo? ¡Fua! Un error doctrinal bastante importante. Gracias a Dios que nadie se salve conmigo, porque no llega a ningún lado. Se salva con la operación del Espíritu Santo en su vida. Es Dios operando, que le llama salvación. Uno es el que lleva el mensaje. ¿Quién es uno? Un Juan el Bautista, el que prepara el camino para el que hace el cambio en el corazón. ¿Sí? Ese es el ejemplo nuestro. El origen de la fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo. Nosotros somos convertidos, perdonados, justificados y salvos, todo porque Dios es lleno de gracia. La fe es el conducto de la salvación, mientras que la gracia es la fuente. ¿Sí? La fe es el canal, es por donde se transmite la gracia. La gracia es el caudal del amor de Dios que llega a nosotros. Somos salvos mediante la fe, pero la salvación es por gracia. El poder no está en la fe, sino en Dios, en quien la fe reposa. Dios quiere que aceptemos ese
regalo de salvación. Y Dios quiera que todos nosotros tengamos el regalo de la salvación en nuestro corazón. Si no tenemos ese regalo de la salvación, hablemos con algún hermano de lo que tenemos acá. Y si hay dudas de la salvación, es una duda que no podemos permitirnos tener. ¿Sí? Podemos permitirnos tener para ir a algunas otras dudas, pero esa duda no, porque esa es decisora. Esa define mi presente y mi proyecto actual en Dios, o el proyecto de Dios en mí, y define el futuro. ¿Sí? ¿A dónde iré después de acá? Después de acá hay dos destinos. No hay purgatorio, hay infierno o hay cielo. Felicidad para siempre, relacional con Dios. Desarrollo, crecimiento, alegría. Cesan las lágrimas. ¿Sí? Muchas veces, nuestra alegría acá en la tierra es un carácter de nuestra voluntad. Allá va a ser un estado permanente. Qué precioso. Solo por gracia. La gracia no es un permiso para pecar. Nosotros del lado de la salvación podemos y debemos tener un cuidado muy especial. Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 12, si me quieren acompañar. Dice, por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y la respuesta es absoluta. La respuesta es absoluta. De ningún modo. De ningún modo. Estar bajo la gracia no es un permiso a pecar. Es un estado en el que Dios nos permite, al no estar bajo la ley, estar bajo la gracia y el pecado no tener dominio sobre nosotros, es tener acciones de buenas obras. Y acá tenemos que hacer una diferencia que a veces nos confundimos. ¿Sí? Las obras no aportan, no sirven absolutamente para nada en la salvación. Ahora, del lado de la salvación, lo mejor que podemos hacer son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque a veces decimos, no, yo estoy del lado de la gracia, no tantas buenas obras. No. Ahora que estamos del lado de la salvación, el Señor nos pide alinear lo que somos como instrumento de justicia, que nos presentemos para hacer lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Es la agenda de Dios. Es lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Bueno, está asociada a mi don espiritual. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, al menos se nos ha dado una habilidad espiritual a nosotros. Servicio, enseñanza, exhortación, dar. Es otra charla, pero la pueden tener ustedes. Y buscar qué implantaste, qué don implantaste en mi corazón. Dios, porque ahí tengo que operar. Por supuesto que tengo que forjarme los demás, aunque no tenga el don, y acompañar en la iglesia en su crecimiento. Pero tengo que desarrollar mi don. Dios me ha dado un don que tengo que identificar y que tengo que usar para el desarrollo de la iglesia. No son para mí,
Son habilidades espirituales, poder espiritual que Dios me ha dado para bendecir a su iglesia. Y ahí tienen que ser aplicados. Del lado de la salvación, el apóstol Pedro nos hace una exhortación de excelencia también y nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de usar nuestro cuerpo como instrumento de justicia, usémoslo bien. Y ahora un escalón más. Crezcamos en la gracia. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es un proceso de crecimiento en la gracia que tiene que estar activo en nuestra vida, ¿sí? Que tiene que estar vivo en nuestra vida. ¿Estoy creciendo en la gracia? ¿Sí? ¿Cómo es la gracia? La gracia tiene algunas características. La gracia es gratuita. Y Dios nos pide a nosotros que crezcamos en la gracia. Y crecer en la gracia es, yo en Cristo puedo dar cosas que antes no podía dar, pero las doy de forma gratuita, porque aprendí a recibir siendo enemigo. Cosas gratuitas, nada más y nada menos que la salvación. Y cuántas cosas más por añadidura. Miramos nuestra vida y cómo nos ha enriquecido Dios con tantos privilegios. La bendición y el privilegio de estar en su iglesia es algo que a veces uno no percibe, pero cuánta cobertura hay. El haber venido hoy, haber estado en la cena del Señor, haber apreciado el proceso de Cristo por mí, algo que a veces perdemos en la semana, el gozo de la salvación, porque nos preocupa, nos asedia, la problemática de la vida, mis emociones a veces están allá arriba, a veces están allá abajo, y Jesús en la cena del Señor nuevamente nos centra y nos dice, yo estuve por vos en la cruz. Un día pediste perdón por tus pecados. ¿Qué es lo que aflige hoy? ¿Cuál es el problema? ¿Te acordás que tu corazón quedó limpio? ¿Hay algo en lo que te tenga que perdonar? Él lo sabe, pero no pregunta. Claro, Señor, es esto. Es un reseteo, la cena del Señor a nuestro corazón, para tomar perspectiva para la semana. Y nosotros hacemos modelo, ¿no?, de la iglesia primera cada primer día de la semana. Qué lindo, la frecuencia del ejemplo que nos ha sido dada. Entonces la gracia es gratuita y la gracia es renovadora, ¿sí? Como recién pensábamos, hay muchas cosas que vos conocés tu corazón, cómo está, conocés tu vida. Y nadie se puede poner en tu lugar. Podemos intentarlo, pero la realidad es que nadie se puede poner en tu lugar. Tú conoces tus pesos. Nadie conoce tus lágrimas en silencio y donde nadie te ve. Pero el Señor sí. Y te juntás con el Señor. Y Él renueva tu corazón. Esta es mi carga, Padre. Nosotros no podemos hacernos responsables por las cosas mal que hacen los demás, pero tenemos sentimientos. Y lo que buscamos
es acercarnos a Dios para recobrar el sentimiento adecuado. Y muchas veces voy a estar triste, pero voy a estar con gozo, porque estuve con el Señor. Querido, a veces podés ver entrar a un hermano en la iglesia y decir, che, qué cara. Quizás si vemos alguna cara con carga, deberíamos acercarnos y decirle, querido, ¿puede ser que estés afligido, afligida? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo acompañar en lo que estás pasando? Qué fácil es juzgar por lo que vemos. Pero qué difícil es calificar por lo que somos. La gracia es antigua. Veíamos recién el Antiguo Testamento. Y ahí hablamos del valor. ¿Sí? Lo viejo es una cosa, pero lo antiguo tiene mucho valor. Y si tendrá valor la gracia que es en Jesús. Ahora, la gracia es costosa. Costó la gracia de nuestra salvación. Porque la gracia de nuestra salvación es Dios aplicando su vida por nosotros. Es Dios sufriendo por nosotros. Y saben, cuando nosotros queremos aplicar la gracia de Dios a la cual somos llamados, va a ser costosa. Nuestra gracia no se aplica en los tiempos de sobra. Nuestra gracia no se aplica en nuestros recursos de sobra. Nuestra gracia, la gracia de Dios aplicada por nosotros es costosa y nos va a costar. A veces tenemos la expresión, mi familia es el primer ministerio. Y tenemos que tener cuidado en esa perspectiva. Porque no siempre mi familia en las cosas de Dios está primero. Hay veces que hay un hermano en necesidad. Hay veces que hay un hermano sufriendo. Hay veces que tengo que acompañar a alguien. Y vamos a tener que sacarle tiempo a nuestra familia. Recuerdo en uno de nuestros aniversarios con Ani, que me llama una hermana y me dice, mi esposo, yo salía de trabajar, en ese tiempo estaba trabajando en una empresa, y me dice, Alejandro, mi esposo anoche no volvió a casa. Él estaba en consumo de droga. Yo salía a las 7 de la tarde. Entraba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana salía de casa. Entraba un poquito más tarde. Era largo el viaje a la empresa. Pero salía a las 7 de la tarde. Y dice, por favor, ¿lo buscas? Le digo, sí, vamos a buscarlo. Yo había comprado unos sanguchitos. Para celebrar con la familia el aniversario. Búsqueda. Por allá, por acá, por allá, por acá. Llegó un momento que no sabía yo y estaba pasando varias veces por una boca y después me enteré que era la más pesada de Maldonado. Sí. Y ahora uno pone
la mano, así en el revólver, ¿no? Y me dice, ¿qué estás buscando? Por supuesto que no contestaba, seguí, ¿no? Buscamos, se hicieron las 12 de la noche, no lo encontré. Cuando llegué a casa eran 12 y poco de la noche. La familia estaba durmiendo. Hay veces que vas a tener que ir más allá del confort familiar. Pero qué bueno del otro lado tener la persona que te acompañe. Si sos la que tenés que estar del otro lado. Porque no hubo ningún rezongo. En la mañana charlamos, le conté a Ani y ella me dijo, está bien, mi amor. Está bien. La familia necesita la gracia en equipo para poder aplicar la gracia, a veces, en la iglesia. Caminamos juntos. La gracia es una invitación al bien. La gracia es predicar a Cristo, una invitación al bien como nosotros un día fuimos aumentados. Y la última característica que quiero hablar de la gracia es que la gracia es aumentable. Nosotros hoy nos encontramos con cierto nivel de gracia, pero Dios quiere que nuestra gracia de esta que estamos hablando siga aumentando en nosotros. Siga desarrollándose en nosotros. Porque el modelo de la gracia es Cristo. Y hacia ahí tenemos que ir. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se refiere a esa profundización de relación con el Señor Jesús y el entendimiento de Él. ¿Sí? Y terminamos con este versículo que leíamos de 2 de Pedro 3:18 y acá habla de a quién va dirigida la gracia, el concepto de la gracia, de quién tiene que ser exaltado en todo esto, ¿sí? Y quién por siempre es el importante. Dice antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, hermano. El Señor nos bendiga con esto.